Este es el auténtico fútbol, no el de primera división. Cuando tienes un concepto de fútbol que no es ganar a cualquier precio, sino que es disfrutar del fútbol, pues haces cosas como esto. No hay nada profesional. Voluntad, ganas y sobre todo aprendizaje. Bueno, aquí en Peal de Becerro pues tenemos unas instalaciones, pues podría decir que de las mejores de la provincia, ¿no? Estas instalaciones, pues es una lástima que se vieran paradas porque no hubiera fútbol, ¿no? Me ha dado alegría de que haya una nueva directiva. La historia del fútbol pealeño, que tengamos documentación, se remonta a los años de la posguerra. Cuando yo empecé a investigar sobre cómo fueron los inicios del fútbol en Peal de Becerro, pues conocía el viejo campo de la Nava. A los propios jugadores se le iba preguntando, bueno, ¿y quién era el más veterano que tú conoces? Y siempre pues me hablaban pues de Castor, que entonces tenía una papelería, y llegué incluso a investigar mucho más atrás, donde estaba pues José Antonio López, que era el padre de uno de los jugadores que había en el Club de Fútbol Tugia, que era Juan Luis López, y que de hecho su hijo pues está jugando en este césped ya con el nombre de Club Deportivo Tugia. Aquí el valor es sacrificio, esfuerzo y compromiso con lo que estás haciendo, porque lo haces por amor y por pasión y no cobras nada, y eso pues la gente ve el fútbol de la tele y es lo que lleva, pero si estuviera gente que ha pisado esto y sabe de qué va, pues sabe que el esfuerzo que haces es grande y bueno, que a veces el beneficio, lo que recibes es poco, ¿no? Aquí está el origen del fútbol. Yo jugué poco porque como vino la guerra. El fútbol en Peal, que empieza pues hace bastante años, ¿no? Yo casi lo dividiría en tres épocas: antes de 1965, durante los años 60 y 65 y después de 1965 hasta la llegada de Tugia. Íbamos a jugar allí con el equipo que tenía los propios formados. Y Juan Burro, uno que tenía ahí en Norno, tenía la panadería y jugaba allí en Norno y era el capitán de ellos de allí. Que tengamos conocimiento, el fútbol federado en Peal de Becerro comenzó en el año 78. Es de donde contamos con la primera clasificación como Club de Fútbol Tugia. Ese club de fútbol jugaba un poco más allá en el viejo campo municipal de la Nava, más pegando a la piscina. Ahí era albero, de hecho se regaba con un camión de bomberos cuando se podía, y bueno, el cambio pues fue bastante brusco al pasar aquí, que aquí también tuvimos albero desde el año 2000, no, el cambio fue en el 94 y fue en el 2007 cuando pasamos a tener césped artificial. El Club de Fútbol Tugia empezó en el 78, pero en el 2002 pues una crisis económica en el club dio a la quiebra y no hubo quien se quisiera hacer responsable. Este no es el caso del Club Deportivo Tugia, que también ha tenido una crisis, pero no es económica, sino deportiva. Los jugadores del equipo de fútbol se han ido a jugar a otros clubes de la comarca, a la Unión Deportiva Cazorla, al Quesada, al Villacarrillo. Pedro va a ser el presidente del club, una persona que ha sido futbolista, como futbolista ha podido llegar a
a donde haya querido, y ahora como presidente estoy seguro que lo va a hacer también bastante bien, por lo tanto vamos a echarnos la mano entre todos. Nos hemos juntado un grupo de padres, queremos seguir viendo estas instalaciones abiertas, queremos seguir viendo la pelota rodar en este campo y con un nuevo proyecto, un proyecto dedicado solo al pueblo, un proyecto dedicado a los niños con los que trabajamos desde pequeños aquí en este campo y que sean ellos los que sigan dándole un empujón a esto y que sigan haciéndolo funcionar. Yo animaría a los jóvenes de Peal de Becerro pues, que se animaran a jugar a fútbol y es muy importante que la gente pues, tenga este lugar pues, para jugar a fútbol. Queremos comenzar este nuevo proyecto pues, con unas ideas nuevas, con una filosofía distinta a la que se ha ido llevando, no mejor ni peor, distinta. No buscamos un resultado deportivo de quedar primero, buscamos otro tipo de resultado, un resultado más bien social, con la idea de mantener a nuestros niños aquí, en las instalaciones deportivas, de no tenerlos en las calles, con la idea de que este fútbol sea apto para menores, que no se vean ciertas actitudes o ciertos comportamientos en los campos de fútbol, que de vez en cuando vemos, sale en televisión, agresiones, violencia, insultos, todo eso ir erradicándolo porque es donde evoluciona el fútbol moderno, es donde queremos llevarlo todos los que nos gusta esto. Y entonces la idea básicamente de los que formamos esta nueva junta directiva es esa. Lo que quiere Pedro García con el proyecto que nos quiere presentar es que el fútbol no se pierda, que es el origen del Club Deportivo Tuje Juego Limpio, que lo fundé yo en el año 2003. Hicimos dos ascensos consecutivos, de primera regional a regional preferente. En preferente conseguimos, compartiendo el campeonato con el Real Jaén B, conseguimos ascender a Primera Andaluza, y en Primera Andaluza, que ya nos enfrentamos contra equipos de Málaga de mucha entidad, como Vélez, Nerja, Ronda, equipos que habían estado en tercera división, incluso en segunda B, pues el equipo dio la cara en todo momento y bueno, pues hizo una campaña, lo daban por descendido desde el principio, sin embargo hizo muy buena campaña y mantuvo la categoría no solo ese año, sino el siguiente también. Y el culmen, digamos, de cuando ya dejé de ser el presidente fue en el año 2007, que conseguimos también la permanencia, también en la última jornada, y bueno, pues llegamos hasta la final de la Copa Subdelegados, que en dos ocasiones habíamos perdido como Club de Fútbol Tugia. Se perdió en el año 88 y en el 96, y ese año, en el 2007, llegábamos como favoritos jugando contra el Betis Liturgitano de Andújar. Y bueno, pues después de haber estado todo el año peleando contra equipos de mucha entidad, en la final que se disputó en Vilches, que será recordada durante muchos años, pues nos llegamos a poner incluso 4-0 y terminó la final 6-3, y bueno, y aquí están las copas, que hasta ahora es el título de más entidad que tiene el Club Deportivo Tuje. Hubo también una época importante dentro del club, que fue en los años 90, con José del Barco como presidente. Tuvimos un entrenador, Román, que estuvo aquí bastantes años, consiguió también éxitos deportivos importantes, como una final de Copa Subdelegado y un ascenso, y con jugadores que siempre los vamos a recordar, ¿no? Como Torrecillas, Pedro Pestuga, Eustaquio, Galvez, Emilio. Carlos Sánchez, un hombre con más de 80 años que todavía recuerda esas vivencias que entonces se jugaban unas veces en el aserradero y muchas veces en el campo original del Cortijo de los Propios. Empecé a jugar fútbol sobre los 8 o 9 años. Jugábamos en las calles con una pelota de trapo o de goma si es que la había. Un partido entre Quesada y Peal, que se celebró en el Llano de las Canteras, o sea, la mitad de los kilómetros lo hacían los de Quesada y los de Peal a la otra mitad. Empezaron el partido y un tal Morales de Quesada no nos dejó terminar el partido, nos quitó el balón, nos pegó. Era un zangalitrón de 16, 17 años que tristemente lo recuerdo, porque nos vinimos llorando del Llano de las Canteras.
nos quitó, no sé si recuperarían el balón. Y ya cuando ya tenía 16 o 17 años, en los propios, que también había afición, pues yo iba a jugar con ellos como refuerzo, porque era imposible juntar 11 jugadores en un cortijo. Y ya, pues, a través de los de Quesada, de Peal, pues así podíamos juntar 11. Y ya no me acuerdo de nada más. No me acuerdo de... Y el equipo contrario era el dueño del balón y por lo tanto formaba un equipo. José Fuertes, el carnicero, formaba su equipo con Faustino Salinas, el hijo de León, en fin, tenía un equipo y jugábamos todos los domingos. Eso era por el año 41, 42 y por ahí. A los propios íbamos a jugar como refuerzos del equipo de los propios a Claro Joder, más conocido por Clarillo, a mi hermano Salvador, a Lorenzo y yo. Los propios era un cortijo enorme donde trabajaban en torno a 350 obreros fijos, parte de los cuales vivían allí con su familia y otros, en cambio, pues residían o bien en Peal, o bien en Hornos, o bien en Quesada, y las familias las tenían en sus respectivos pueblos, de forma que solamente iban a visitarlas cada 15 días, lo que ellos llamaban a holgar. El origen del fútbol en Peal de Becerro y en la comarca fue el primer campo de fútbol en el que en los años 40 y 50 pues los trabajadores de este cortijo jugaban al fútbol. Ahí debería estar más o menos la portería por las fotos que conservamos y que, bueno, pues que se puede ver como aquí hay una portería y ahí al fondo, lo que ahora son todo olivos, pues sería un campo de fútbol. Y gracias a la imagen y a las nuevas tecnologías podemos hacernos una idea de las dimensiones del campo. El encargado general que había aquí se llamaba Garrido, que era el hombre de Granada, y el encargado de la gente era otro hombre que le decían Luis, y tenía una hija que jugaba al fútbol con Arcadio. Esta muchacha se llamaba Blasa, la que jugaba al fútbol, hija de Luis, del encargado de la gente, y está ahora en Cazorla. Los que jugaban aquí en el cortijo venían también del cortijo de San José de los Propios, y eran dos equipos, el de San José de los Propios y el de las Mercedes. Aquí venían a jugar el cortijo de arriba con el cortijo de abajo. Aquí venían a jugar muchachos de Peal, a jugar aquí al cortijo. Venía Antonio el Pollo, venía Clisanto, venía su hermano Pepe, venía José el Zapatero, venía y otros muchachos que no recuerdo ahora. Los trabajadores que había en los propios procedían básicamente de Peal de Becerro, de Hornos de Peal y de Quesada. Y desde que yo era un niño, recuerdo a mediados de los años 50. Había mucha afición en una finca que son conocidas como la finca de los propios, que eran 3 haciendas bastante considerables, en la que también había equipos de fútbol y se enfrentaban en la aldea de Hornos. El club de fútbol Tugias de Peal de Becerro tiene su origen aquí en el cortijo de los propios y bueno, le llamaban el equipo de la Esparteña, porque cuando iban a jugar se quitaban su calzado, la alpargata, y se ponían las esparteñas para así no, que su calzado no romperlo. Aquí uno de los jugadores de aquella época, José Antonio López, el panadero de Hornos, y en el mismo sitio del cortijo de los propios que se jugaba a fútbol, el equipo de la... Al llegar al sitio, pues se me erizaban los vellos, nada más reconocer perfectamente pues como la belleza del cortijo de los propios y
y cómo bueno, pues se conservan ciertas estructuras y los pinganotes del año 40 y tantos que ahí están, ahí siguen, y se ve exactamente la misma forma, con una fuente preciosa que tenía, y bueno, pues la historia que nos cuenta Luis Garzón, hijo de Rafael Garzón, que fue de los que vivió dentro de ese cortijo. Se jugaba en la era, donde había instaladas 2 porterías, y la gente se incorporaba al terminar su trabajo, su jornada laboral, y echaban sus partidos allí en la era. En los propios, precisamente, había un Rafaelito, su hermano César y sus parientes, casi todos. Y eran jugadores, pero de verdad de categoría, porque el gordo, el Rafa, que era un gordote, le parecía Puskas. Aquel cogía un balón, como lo tuviera en los pies, que ya solo dejaras que disparara, ese iba dentro de la portería. Era un gran jugador y lo celebrábamos mucho. También íbamos, por ejemplo, a Chillueva. Con eso incluso me acuerdo en un partido que fuimos y que estaba la cosa muy mal, pero que salió Cristóbal, el que fue alcalde de Peral de Becerro, entonces joven también como todos nosotros, y hizo un recitar el tío de fuerza y de tesón, que vamos, que ganamos el partido, y hasta los mismos de Chillueva lo celebraron y lo sacaron en hombro a Cristóbal Martín Roncero. Después yo ya lo que sí conozco realmente es cuando empezamos a jugar en el campo de fútbol que hoy ya ha desaparecido, que estaba en la carretera de Santo Tomé, donde está lo que es la estación de autobuses, el supermercado de día, la escuela de adultos, etcétera, etcétera. Solamente teníamos lo que se llamaban las eras, que poníamos piedra en un lado y el otro y a jugar el partido de fútbol. La era que más teníamos era la era escondida, que era una que había siempre enfrente de la actual gasolinera. Ahí tuvo una de esas. Luego otra que fue la era de Juan María, que es totalmente arriba, era al final donde termina la calle Tauna, donde termina la calle y están ahora mismo los grupos escolares. Esa era el campo de fútbol nuestro. Y luego ya, eso ya para jugar partidos y un poquillo más de importancia, la era de Corona. La era de Corona, que estaba justo donde hoy está pues el apeadero, el que hoy es el apeadero, toda esa zona de por ahí se hizo. Y entonces se hizo no un campo de fútbol, pero al menos en su tiempo Rafael Pastor, que le dio un poco por apoyarnos, hizo un campo de fútbol a base de mulos, de gente trabajadora y de rastrillas, arrastrando para llenar el campo y dejarlo en un nivel por lo menos óptimo para poder desarrollar el partido de fútbol. Y allí en la Oliva nos cambiamos de ropa o en otro lugar cualquiera. Nosotros mismos, por amistad y por eso, formamos nuestros equipos. Y los mismos, te habías enterado que habían ido un equipo de fútbol de Peral de Becerro a jugar a los propios. Pero no era, por ejemplo, el equipo que nosotros teníamos formado entre el César, el Petronilo, Alfonso Alcalá, mucha gente de nuestra edad, poco más o menos toda la misma edad. En los años 50 los futbolistas eran Juan de los Santos Ruiz, Domingo Pellegrín, Zacarías, Pepe Lainez, el portero, que era muy bueno, y más Ricardo del Puente, que era como entrenador, que lo mordieron como entrenador, que lo hicieron municipal el ayuntamiento para que el hombre se dedicara a eso. Y no aprendimos nada, no sabía enseñar. Sabía algo de fútbol, pero no sabía enseñar. ¿Quién jugaba más? Juan Ortega, Pepe Ortega, Jesús Martínez Gómez. ¿Qué digo yo más? A veces reforzábamos, porque ya el de Quesada se desintegró el partido, el equipo, y reforzábamos en Peal con Carrillo, con Clarillo,
Lorenzo, que le decían la mula, que jugaba de defensa, y el jugador que yo más he admirado era de Quesada, se llamaba Antonio Alcalá, jugaba de interior, con una zancada que daba, jugaba muy bien al fútbol. En el campo de Peal, ya teníamos campo ahí, sí, campo de fútbol. Esto era por los años 50 y algo. Este equipo, míralo, Pepe Lainez, Fermín de Huesa, Ricardo del Puente, entrenador, Juan de los Santos, un servidor, Domingo Pellegrín y Clarillo. Aquí, Jesús Gómez, este se llama Alcalá de Quesada, Juan Ortega, y este, ¿quién es? Ah, este es el que yo digo, Paco Alcalá. Estos eran partidos naturalmente informales, aunque ocasionalmente bajaban a jugar a los propios equipos de Úbeda, de Peal, de Cazorla, y entonces el interés del espectador era aún mayor. Los jugadores más asiduos eran Rafael Garzón, mi padre, Cesario Garzón, mi tío, o bien amigos que solían bajar desde Quesada, como por ejemplo Carlos Sánchez, o que vivían en Hornos, como José Antonio, el panadero. Además de lo de Quesada, de Peal venían a reforzar también a Juan de los Santos, a Pellegrín y al panadero de Hornos, José Antonio López. Esto sería sobre el año 50, poco más, poco menos. Éramos jóvenes todos, de una edad de 15, 16, 17, los 18 años. Cuando yo bajaba a los propios era sobre los años 48 o 50, en que yo tenía aproximadamente 17 años. Quienes no jugaban, pues se juntaban en la era como espectadores, porque el fútbol pues era un entretenimiento para los jugadores y un atractivo para los espectadores, que al terminar también su jornada laboral se juntaban en torno al campo de fútbol, o sea, a la era, para ver el partido. Se formó el equipo en Peal, de Quesada íbamos a reforzar a Peal, y ya coincidimos también con los propios, y ya uno y otro ya llegamos a juntar 11, que era difícil de conseguir. De Quesada íbamos Claro, Jodar, yo y Lorenzo y mi hermano, eran los que íbamos a Peal. Y de los propios venían José Antonio, los Garzones, etcétera, etcétera, todos los que por allí sabían algo de fútbol. Y en Peal ya nos encontrábamos con los jugadores Juan de los Santos, Pellegrín, José Antonio López de Hornos y otro cuanto más que no me acuerdo. Yo destacaría a una persona que se convirtió en nuestro entrenador, seleccionador e incitador del juego, que era don Jacinto, el maestro, ¿no? Él se convirtió en nuestro entrenador y hacía equipos, formamos una buena agrupación, se hicieron unos estatutos, se hizo un reglamento de juego con penalizaciones, con multas. Quiero recordar especialmente cuando jugábamos al fútbol había alguien muy dado siempre cuando metía un gol, y sobre todo si me lo metían a mí, que jugaba de portero primero, pues el soltar toma, da, y siempre decía una peseta. La multa era una peseta, que luego la utilizábamos pues para nuestro fondo de comprar. Y yo diría que tampoco hay que olvidar en esa época que Hornos de Peal también formó un equipo. Yo tuve la ocasión de jugar de portero porque no tenían portero en aquella fecha. Yo recuerdo que se jugaba al fútbol en un campo que había en la carretera que va hacia Santo Tomé antes de llegar al cementerio, y lo utilizaban los estudiantes que estaban en la universidad. Cuando venían, pues tenían su equipo, por cierto, era muy bueno, y hacían sus torneos de verano que jugaban contra
pueblos limítrofes de aquí, que Torreperogil, que de Úbeda, de Quesada. Fue en la carretera Cazorla, donde jugaban, y yo expresamente recuerdo, jugaban allí, como que tenían un campo, pero eran pedazos de tierra que terminaban y lo araban y lo sembraban, y que no era campo, que jugaban allí porque estaba más llano. Aquí no había campo hasta que hicieron ese de la carretera Tomé, que lo hizo Rafael Pastor, que estaba de alcalde entonces. Antes de esto, en los años 44, siendo los juveniles, estaba José María Ortega y Ortega. En los años 42 al 46, por ahí. En los años 40 y tantos, 48 por ahí, ya organizaron un club de fútbol que dependía del ayuntamiento, estaba subvencionado por el ayuntamiento. Y ya teníamos camisetas, teníamos botas, en fin, un equipo. Y esto que yo hablo, estaba de alcalde Rafael Pastor del Real, cuando ya se organizó el club, que ya dependía del ayuntamiento. Rafael Pastor estaba de alcalde cuando hizo el campo de fútbol primero aquí, de la carretera Tomé. Ahí sí ya hicieron un equipo, que venía un equipo de Quesada, venía de los propios, venían de aquí de Cazorla, vamos, que ya eran equipo que tuvo. Y como siempre estaba tierra, chinorros, piedra, hoyos, olivos a un lado, la serrería de Antonito el relojero por otro y los árboles de la carretera de Santo Tomé. Y ya ese campo, entonces ya después fue cuando lo quitaron, hicieron otro, donde está, pero lo hicieron mirando al sol. Y claro, por las tardes les daba de cara y no podían jugar. O sea, y entonces lo cambiaron a como está hoy, atravesado. A esta generación después le va sucediendo otra con muy buenos peloteros. Pasó la gente joven esta, Juan Almansa, Eustaquio, y Cabales, y ya una serie de chavales jóvenes. De hecho, en el año 67, tengo aquí una fotografía en la que estábamos un equipo que hubo un trofeo cuadrangular que intervino Villacarrillo, Torreperogil, Úbeda y Peal de Becerro. Porque claro, nosotros teníamos una ventaja en ese sentido en los veranos, que aunque no éramos equipo preparado y federado, digamos, a nivel de competición oficial, pero veníamos de vacaciones en el mes de junio y nos juntábamos los estudiantes más los chavales de aquí del pueblo. Entonces, ¿qué hacíamos? Que empezábamos a entrenar en el mes de junio y estábamos junio, julio, hasta las fiestas que empezaban el 29 de agosto, pues nos tirábamos 3 meses jugando todas las tardes, pues desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y allí era un turno, otro, y claro, físicamente pues éramos un portento cuando llegaba agosto, ¿no? A la época de las fiestas. Entonces, en este trofeo, de los equipos que vinieron, estaban, me parece que el Torreperogil estaba en preferente, el Villacarrillo y el Úbeda, que tuvo la gentileza de atendernos y vino a la competición, que me parece que estaba en tercera división, y hubo un trofeo cuadrangular que lo ganamos nosotros jugando la final, me parece que fue con Torreperogil o con Úbeda, que ganamos 3-0, del que yo formaba y aparte, que yo era el más joven de todo el equipo, que por cierto en la alineación, como me llamo Miguel Cabanes, en la pizarra que pusieron en el ayuntamiento no ponía Miguel ni Cabanes, ponía Cabanillos, porque yo tenía
16 años, los demás tenían todos 20, 21, 22, 24. Los más jóvenes de esa época que se incorporan a los que nacemos en la época de los años 50, 51, 55 y demás, y se incorporan algunos de ellos a esta generación. En esa fecha coincidimos una buena generación, creo, de gente que nos gustaba el fútbol. También creo que favorecido porque empieza la televisión, empiezan a televisarse partidos y entonces pues es importante, muy importante, el que se crea afición por todos sitios. Entonces ahí ya sí jugaba yo, que eso era por los años aproximadamente 65, 66, 67, hasta que ya se hizo el campo de fútbol nuevo. Recordaría a Miguel Cabanes, a Pepe Jiménez, en paz descanse, Manolo Mata, Evelio, Antonio Martínez, su hermano, Julián Marín, Manuel Marín, Juan Antonio Marín Ríos, Ricardo Ruello, Noni, Juan Pérez Pérez, Trapero, Reverte, Juan Jiménez Zafra, Dioni, José y Jesús Marín, Eduardo Sola, Andrés del Real, Francisco Antonio, Rafael Alcalá, Emilio Díaz, José Mari, Paco Tisca, Julián Marín Ríos, que se había incorporado de la etapa anterior también. Y luego teníamos en vacaciones para el torneo de feria, siempre aparecía una figura, que era Juan Manuel, el portero. Jugaba, creo recordar, en algún equipo en Cataluña y era un fuera de serie y se ganaba el puesto de portero para el campeonato de ferias, pues nada más llegar. Y también venían a jugar con nosotros del vecino Quesada, los hermanos Salamanca, Ricardo y Luis Salamanca. Otro que decían La Mula, que era de Quesada también, el de Juan Burro, que era de Horno. O sea, que eran equipos que se juntaban ellos de un pueblo y de otro, y que no eran todos el equipo del pueblo. Y competíamos regularmente, pues por ser prácticamente del mismo pueblo, pues competíamos regularmente en muchos partidos de Horno y Pear. Pero jugábamos siempre en el mismo campo que teníamos, ¿no? En el campo en el que había hoyos por todas clases. Estaba Cazorla, que tenía un equipo y Pear no tenía, y de ahí pues nos entró una especie de gusanillo diciendo que cómo es que Cazorla tenía jugadores que eran de Pear jugando allí y Pear no tenía. Bueno, hablando también, seguimos con el tema del campo antiguo. Estos son lances de juego en ese campo. Esta fotografía pertenece, que me la mandó mi amigo Ricardo, a un partido en el que él jugó de portero, me parece que fue con un equipo que hicieron Hornos y los propios contra el Pear de Becerro. Y aquí estoy yo metiéndole un gol, según me describió, y él mirando hacia el balón, pero fue una volea que le hice y entró el balón. Y aquí hay otro par de lances, uno de ellos en el que está despejando y estamos intentando rematarlo del equipo local contra los visitantes, y aquí un lance más del juego, que fue una parada que hizo este hombre a un disparo que le haría a alguno de los compañeros que estaban jugando. Son detalles del campo antiguo también que recordamos. Entonces no es como hoy, que todo el mundo lleva móvil, tenían cámaras, espontáneamente no hacían y salía alguno. Aquí veréis lo que era entonces el nivel aquel, que eran unas porterías que a veces jugábamos sin redes incluso. Formamos un club y lo primero que hicimos es enterarnos cómo se llamaba Pear. Entonces había un cura aquí en Pear de Becerro que se llamaba Don Horacio Martínez, que había formado compró una emisora de radio que se llamaba La Voz de Tugia. Y entonces le fui yo a hablar con el cura y me dijo que Tugia era como se llamaba Pear de Becerro. Y por eso a dar de alta al equipo lo pusimos Tugia, que fue lo que hicimos, ponerle Tugia de nombre al club, que no tenía nombre, no estaba federado ni nada, era federado, entonces le pusimos. Y entonces nos trajimos, que nos faltaba un portero,
pues un Torrecillas, que está aquí de presidente de la cooperativa ahora, pues lo trajimos, que estaba en Cazorla jugando con su primo hermano, y entonces el presidente de Tugia, que también era primo hermano suyo, fuimos y dimos por él 75.000 pesetas. Ya no teníamos más dinero porque nosotros no somos ni de Madrid ni de Barcelona. Pues claro, todos los demás que se vinieron, porque lo que queríamos es que viniera gente del pueblo. Y entonces pues se vinieron casi todos los que estaban 7 u 8, total que los 11 que jugaban de titulares eran todos de Peal de Becerro, nacidos de Peal de Becerro. Juntamos 4 o 6 amigos y empezamos a hablar que por quién. Y esos amigos estaban compuestos por Miguel Cabanes Mata, Juan García, Antonio Martínez, Francisco Medel, Antonio y Manuel Torrecillas. Y de ahí empezamos a mover. Aquí en esta foto que tenemos se estaban firmando los estatutos para llevarlo y federarlo en la Jaén. Lo que fue ya el inicio oficial con el Club de Fútbol Tugia dado de alta en la Federación Española e inscrito ya para las competiciones oficiales. Entonces la hicimos y, como recuerdo, pues se hizo en representación más o menos de los que estábamos detrás del tema. Aquí está Antonio Martínez, que en paz descanse, otra vez el hombre, Francisco Medel, Antonio, no me acuerdo del apellido, Ñoño es conocido en el pueblo, muy conocido. Aquí Manuel Torrecillas, que fue el primer presidente que tuvimos, y Antonio García, y este que soy yo. Yo empecé de masajista en el Club de Fútbol Tugia cuando se fundó, y luego seguí que si masajista, que si delegado de campo, delegado del club, fregar vestuario, de todo. Yo que iba a hacer bocadillos para los jugadores, levantarte a las 8 de la mañana a hacer los bocadillos porque a las 12 teníamos el partido en Jaén con el Santa Isabel, y a las para allá, y llegar aquí a las 10 de la noche, y así, uno y otro domingo y y así. Era un multiuso, hacía de todo, marcaba el campo, fregaba los vestuarios, lavaba la ropa aquí mi mujer en la casa. Cierto día, estando en el campo viejo de Ertugia, en el de la piscina, resulta de que estábamos unos 20 y tantos jugando un partidillo entre amigos en el verano. Viendo la gente que había allí, pensamos en que podíamos perfectamente, o estábamos suficientes para hacer un equipo de fútbol. Willy, el trapero, me dijo circunstancialmente en el partidillo que, oye, tenemos gente aquí y podíamos hacer un equipo de fútbol. Lo que entonces se nos pasó por la cabeza y pensamos, pues vamos a Jaén, que nos expliquen cómo hay que hacer un equipo de fútbol federado. Conseguimos que la federación nos adquiriera el equipo, de ahí se empezó a formar el equipo. Ya nos fuimos a Jaén y dijimos, ¿qué es lo que se necesita? Pues miren ustedes, necesitamos esto. Y entonces fue cuando realmente ya lo pusimos en camino, ya formamos una directiva, el equipo nos costó mucho trabajo porque realmente no teníamos nada de dinero y tenía que ser con jugadores locales y algunos vecinos. Nos prestó el coche Antonio el Moreno, un Mini que tenía precioso, con un volante de madera que nunca se le olvidará a Manuel Torrecillas. Y Manuel Torrecillas lo llevamos para que él prácticamente nos hiciera como, no de presidente, sino con la idea de que nos echara una mano, quizás económica más que otra cosa porque estábamos tiesos. La primera sorpresa que nos encontramos fue que le dijimos a los que estaban en Jaén que queríamos hacer un equipo de fútbol en Peal, formarlo con presidente y demás, y la sorpresa es que nos dijeron, pues en Peal de Becerro ya tenéis un equipo de fútbol. ¿Cómo se llama el club? Se llama Club de Fútbol Tugia. Nos quedamos con la boca abierta, no teníamos ni idea lo que era aquello. Esto se produjo sobre el año 77, más o menos. Entonces nos explicaron que unos años antes alguien había cogido, a raíz de unas jornadas deportivas que se hicieron en Peal, y habían tenido que constituir el Club de Fútbol Tugia. Pues sencillamente lo que hicimos fue que coger y nos dijeron, podéis activar este club, cambiando y haciendo una reunión, nombráis presidente nuevo, una junta directiva. Nuestro primer partido lo hicimos en Sabiote, un partido amistoso. A raíz de ahí ya arrancamos y pudimos hacer
un torneo de feria, que realmente le llamamos primer trofeo Villa de Peal, que estuvo Cazorla, Quesada, Torreperogí y nosotros, el Tugia. Que en aquellos tiempos el Cazorla ya estaba federado, que de hecho muchos de aquí de Peal estábamos jugando en el Cazorla. Juan Cocolodro lo tenía yo con Paraíso, lo decía, era igual que Pirri, no para durante el partido, tan loco perdido, allí venga, dale que te pego. Y él atacaba, defendía, lo hacía todo. En el mes de agosto eran las ferias, cuando realmente se celebraban, que eran del 29 al 2 de septiembre, y se hacía un torneo cuadrangular, ¿vale? Que eran 4 equipos, eran los que he mencionado anteriormente. Nos costó mucho trabajo, la verdad, conseguir ese resultado de pasar la final, porque un árbitro de los que vino, está mal contarlo, pero realmente hay que decirlo, no ganábamos, el árbitro coincidió de que era de Jaén, compañero mío de magisterio, se llamaba Cecilio, le dije, Cecilio, tío, digo, hay que ganar este partido. Dice, joder, si no entré ni en el área, dice, por lo menos hacer algo para hacer un penalti. Me lo dijo, llegué a uno de los jugadores nuestros, un tal Rogelio, y le dije, busca la banda y por lo menos finge un penalti. Y efectivamente, así lo hicimos, porque era la única forma de que la afición de Peal estaba respondiendo, no podíamos defraudarla, y entonces teníamos que estar en la final, y tenéis que ganar el primer torneo, porque tenemos que ganarlo. Y así fue. El estadio estaba con unas deficiencias muy grandes, y no tenía cerramiento, no tenía portería, no tenía prácticamente nada. En las porterías, por cierto, las donó mi suegro, que las hizo de madera, y entonces empezamos a buscar un entrenador. Había uno aquí que sí tenía carné, pero él no quería estrenar, y otro que sí estaba muy preparado, hacía las veces de entrenador, que se llamaba Ángel, hizo de entrenador, y el que tenía el carné era Juan García, y de ahí empezó el equipo a funcionar. Este soy yo, esta es Evelio Martínez La Peña, este es su hermano Antonio, este hombre que murió, que es Francisco el Chacha, el padre de Francisco, marido de Julia, Antonio, hermano de Evelio, este Pepe Jiménez, que murió muy joven, que en paz descanse, y este Manolo Mata. Jugábamos sin redes, incluso porque ni había redes, que eran los palos, los mínimos, largueros, los 2 postes y unos soportes traseros y punto. El campo de fútbol, pues lógicamente era abierto, no había gradas, el público estaba alrededor, y como acontecimiento también que formaba parte de los festejos de la localidad, pues se incluían los partidos de fútbol de la competición y asistía muchísima gente, incluso venía gente de los pueblos de fuera y demás, porque había bastante afición, y tampoco era algo que se jugara, digamos, como hoy, que hay cada domingo, cada 15 días, según que se juegue dentro o fuera, pues, como corresponde a un campeonato de fútbol. Pero bueno, la gente le gustaba y ya está. Uno de los mejores jugadores por los que ha pasado, que lo sabe todo el pueblo, que lo saben todo, que lo han dicho ellos, ha sido Juan Ortega. Una vez fundado el Club de Fútbol Tugia, yo fui uno de los primeros capitanes del club. Después pues, ya formamos una junta directiva, estaba compuesta el presidente, que era Manuel Torrecillas, el secretario, que era Miguel Cabanes Mata, el tesorero me parece que era Francisco Medel, y luego vocales pues estaba Antonio Martínez, estaba Juan García, estaba Juan Fernández, estaba Santos, estaba Paco, estaba Martín Clagé, estaba Juan Carrillo. Y seguí siendo capitán hasta que dejé el club y colgué las botas. Y el equipo pues empezó a jugar en segunda regional, e hizo un torneo muy bueno porque formamos un equipillo muy bueno. Vino el que mandaba en la Guardia Civil de Baeza y habló con la Guardia Civil de aquí, y entonces eran boletos los que nos autorizó a que vendiéramos boletos. Imprimimos muchas bolsas
y en cada los bares que lo vendíamos, nos vendían 4 o 5 bolsas diarias. No estamos hablando de una bolsa al mes, sino diarias, 3 bolsas diarias, y eso por eso ahí salía bastante dinero. Y tuvimos una autorización un poco especial, entre comillas, para que se vendiesen boletos, para poder hacer lo que era el cerramiento del campo, hacer los vestuarios y... Con las bolsas, pues, si juntaríamos 20.000 o 30.000 pesetas, porque nos gastamos 17.000 en traer al portero. Y después le pagábamos a los equipos, que también le pagábamos, aunque fuera poco, pero 1.000 o 1.000 y pico pesetas le pagábamos a cada jugador en los entrenamientos, que fueran a entrenar. La financiación para poder conseguir recoger algo de dinero para poder pagar al árbitro y demás, y desplazamientos. Entonces había una especie de una vereda para ir al campo de fútbol, en el cual ahí poníamos una mesa, porque el campo estaba sin cerramiento, estaba sin nada. Y entonces poníamos una mesa con un cestillo, cuando pasaba la gente, colaboraran con lo que quisieran. Unos echaban más, otros menos, pero en fin, al final se conseguía algo de dinero para poder hacerle frente a todos los gastos que tenían los partidos, tanto dentro como fuera. Es que sí, había personas que le decía colabora con algo, y decía no, si el campo está abierto y esto está aquí y no tengo por qué colaborar con nada, y no echaba nada. Había un hombre que tenía un bar, que ya falleció, y tenía una burra, y venía con la burra al estadio y le estaba dando, cuando metían gol, daba la vuelta por el estadio y todo eso. Otro hombre que era muy fogoso, muy tranquilo en su trabajo, pero en el campo de fútbol se transformaba. Y entonces siempre que se metía un gol, se metía cualquier cosa, iba con un gorro y lo tiraba al suelo y daba saltos. Era Juan Reyes. Sí, el campo estaba en muy malas condiciones. La arena tampoco estaba muy sentada. Se ve perfectamente que tenía pequeños hoyos, y cuando el balón pues no corría perfecto. Ahí tuvimos que hacerle un drenaje, y hubo que echarle otro tipo de arena y pasarle un rulo. El campo estaba pues como ya lleno por todos lados, y las porterías que pusieron que parecían, se estaban en un armario de cada poste, y el larguero y los postes los tuvimos que quitar, pusimos las de hierro, no recuerdo quién la hizo, si fue Pichaca o fue Pepe Herrero, que estaba allí en la carretera de Úbeda, exactamente no lo sé. Se pusieron y ya se empezó el campo a más o menos a arreglar y a vallar, que bajábamos de trabajar y todo, a vallar, poner bloques allí, que sabía como el que no sabía. Anteriormente a ese existía un campo que era en el que empezábamos, por lo menos yo y la gente de la edad más o menos a la que pertenezco. Estaba en la carretera de Santo Tomé, donde está hoy toda la zona de aparcamiento de autobuses, y está el supermercado Día, etcétera, etcétera. Este aspecto del estadio estaba ya en mejores condiciones, pues ya se había hecho el drenaje, se le había echado otro tipo de arena, se le había hecho una especie de pared alrededor, y se empezaron a hacer anuncios para poder ir sacando alguna financiación del estadio. La primera equipación del club que decidimos que fuera de la camiseta de color azul, pantalón blanco y calcetas azules. Se puede ver que está el escudo original del Club de Fútbol Tugia, que está bordado a mano por Loli Almansa, que era entonces la novia y después la mujer de Manuel Torrecilla,
que fue el primer presidente oficialmente del Club de Fútbol Tugia. Y bueno, pues la camiseta para la época en la que se hizo, que fue en el año 78, pues es bien bonita. Se estrenó en el agosto de 1977 y hay unas fotos que recuerdan el momento del estreno. Había una buena voluntad por parte de todo el pueblo y como era también novedad, pues se hicieron una serie de socios y con el dinerillo íbamos funcionando, luego ya pasó a más. Cuando empezamos a competir cuando empezamos no, antes de empezar, pues ya se compró la equipación, tuvimos ayuda por parte del Ayuntamiento de Peal de Becerro. Esa equipación la compré yo, se la regalé yo al club. Por cierto, me costó 25.000 pesetas la equipación completa y fue quizás la mejor equipación que ha tenido el club. Aquí míralo cómo se ve la camiseta original de la época, con el escudo bordado por su mujer, Loli Pérez, Loli Almansa Pérez, y diseñado por Willy el Trapero, que el Tugia en sus tiempos le decían los Willy Boys. Ángel López, que así vulgarmente le decíamos Willy, y lo hizo el chaval que le gustaba pintar y lo hicimos con los colores blancos y azules porque en aquel año que se federó el Tugia o el año anterior, la selección italiana que vestía blanco y azul fue la que ganó el mundial y entonces nos llamó la atención, lo hicimos y por eso, equipación. Sí, la equipación y el escudo también en blanco y azul. El pantalón blanco de la época siempre terminaba naranja del albero y era una de las cosas que más trabajo le costaba al utillero sacar. Y las calcetas, pues junto con la camiseta, el pantalón y las calcetas, intentaba imitar la selección italiana, que creo que era el equipo que entonces pitaba en la época. Indecisos con la alemana, era blanca y negro el pantalón y esta ya al final. Aquí reconozco a Eustaquio, aquí reconozco a Antonio Jareño, ese tengo duda, Martín Collado, este Juan Sánchez, que le llamaba el Pinche, este Eduardo de Solana, este ya tengo duda porque había algunos chavales de fuera y este no sé si es Juan Almansa. Juan Almansa, este es Agustín Colodro, el Noni chico. Ah, el hijo de Noni. Sí. Y este no sé quién y aquí, por aquí también Juan este Luis. Es Juan Luis López y este puede ser... Tinín, ¿puede ser? ¿Tinín? Creo que el Tinín, el de Hornos, que estaba mucho con Martín, eran compañeros siempre. Exacto. Teníamos otro compañero que estaba estudiando en Granada, se llamaba Marcelino, y este señor, su padre, trabajaba de camionero con la empresa esta de Oribe, de Torreperojí. Este hombre se enteró de que estaban haciendo allí un equipo de fútbol y todas esas cosas y nos llevó allí. Y allí estuvimos por lo menos pues, casi 2 años. Llegamos a juntarnos allí hasta 7 de Peal de Becerro. Estaba Joaquín, estaba Antonio Jareño, estaba Antonio Ñillo, Antonio Torrecilla, Marcelino, el hijo de este señor, estaba yo, incluso, a lo mejor me se olvida alguno, pero yo no sé si también estaba Juanjo Colodro, que era posible que estuviera también Juanjo Colodro, o Juanito Almansa, y todo eso. En el año 75, más o menos, un grupo de esos amigos que ya estábamos jugando al fútbol, como el caso de Eustaquio, Juanjo Colodro, algunos más, nos fuimos a jugar a Torreperogil. Allí estuvimos jugando un par de años, una etapa bonita porque aprendimos, yo allí tenía 17, 18 años, éramos muy jóvenes y nos enseñó bastante. Una vez que terminé en el Torreperogil, pues nos vinimos a Peal. En Peal no había equipo federado y estaba el Cazorla, sí tenía equipo federado y bueno, fichamos por el Cazorla. En el año 80, me parece que fue la temporada 80-81, es cuando me bajo del Cazorla a Peal, siendo presidente Manuel Torrecillas, que por cierto tuve que pagar por el traspaso mío de 75.000 pesetas de aquellos tiempos. En los primeros momentos que empezamos a jugar al fútbol aquí en Peal de Becerro, una de las personas más influyentes en el fútbol fue un tal Ricardo, que el hombre era oficinista de la cooperativa y en aquellos tiempos estaba de director en Caja de Ahorros de Ronda. Este hombre, pues la verdad no tenía hijos y eso, y
y se entretuvo con nosotros y íbamos al campo de fútbol, lo arreglábamos nosotros, hacíamos partidos amistosos y pasábamos buenos tiempos. Teníamos nuestro campo cerrado y empezamos a competir y teníamos un número de socios razonable como para poder sufragar los gastos que entonces había. Estamos hablando más o menos del año 75-76 más o menos, 75-76. Entonces ya al poco tiempo de aquello nos enteramos que la Unión Deportiva de Cazorla querían hacer en Cazorla equipo de fútbol. Entonces bajaban aquí y entrenaban, entonces jugaban partidos amistosos contra nosotros. Y la verdad, eso también es cierto, que cada vez que los cogíamos le pegábamos cada meneo que la Virgen, ¿entiendes? Aquí teníamos un equipo de jugadores muy buenos en aquel momento, unas plantillas muy largas. Y entonces pues firmamos en el Cazorla y, por cierto, los primeros partidos los jugamos en Peal de Becerro. Iniciamos los campeonatos en una Copa de Gobernador, que por cierto fuimos a jugar a Sabiote, que ese partido me se quedó grabado, porque nos metieron 9 nada más, ¿entiendes? 9-1. Luego ya el siguiente partido, ya viniendo, es una anécdota, pero la recuerdo muy bien. Viniendo en el autobús para acá con los directivos del Cazorla, entonces estaba Blas Cuadros Torrecilla, que fue diputado del PP, y Juan García, fotógrafo, que este señor era presidente del Cazorla. Entonces, viniendo en el autobús, pues le dije que, mira, si no fichamos un portero, tal y tal, digo, de la forma que vamos, 9 goles en el primer partido, pues no veas qué camino llevamos. Y entonces dice, ¿tú conoces a alguno? Yo conocía a uno. Y el siguiente partido jugamos en Peal de Becerro, jugamos contra la Puerta de Segura, y jugó mi compañero Antonio Torrecilla, que por cierto no ganamos, pero tampoco perdimos, quedamos 0-0. Y ya a raíz de ahí, pues ya nos tiramos jugando Antonio Torrecilla y otros 2 o 3 compañeros más, incluso llegamos a jugar 7 en el Cazorla, nos tiramos alrededor de 3 años. Ganar te gusta a todo el mundo, pero sobre todo lo que te gusta es que el equipo siga existiendo, que cada domingo sepan que estamos compitiendo, y entras ahora al vestuario y lo que hay ahí es un grupo de amigos, y es la filosofía que vendemos siempre, que nosotros no somos esa élite del fútbol que no nos toca para nada, o sea, tenemos que ser un grupo de amigos que cada domingo nos juntemos, disfrutemos de jugar a fútbol, es que ese es el objetivo, disfrutar. Queremos comenzar este nuevo proyecto pues con unas ideas nuevas, con una filosofía distinta a la que se ha ido llevando, no mejor ni peor, distinta. No buscamos un resultado deportivo de quedar primero, buscamos otro tipo de resultado, un resultado más bien social, con la idea de mantener a nuestros niños aquí, en las instalaciones deportivas, de no tenerlos en las calles, con la idea de que este fútbol sea apto para menores, que no se vean ciertas actitudes o ciertos comportamientos en los campos de fútbol, que de vez en cuando vemos, sale en televisión, agresiones, violencia, insultos, todo eso ir erradicándolo porque es donde evoluciona el fútbol moderno, es donde queremos llevarlo todos los que nos gusta esto, y entonces la idea básicamente de los que formamos esta nueva junta directiva es esa, ver un campo de fútbol tranquilo, un campo de fútbol que disfruta de fútbol y movido por gente del pueblo y para gente del pueblo, puesto que este proyecto lo mueve el pueblo, lo paga el pueblo, entre ayuntamientos y empresas de esta localidad. Han sido 30 años desde que empecé a jugar en Peal hasta que se puede decir me retiré, han sido 30 años en distintas etapas en el club, como jugador, como entrenador, incluso como directivo, ¿no? Entonces, una vez que terminamos jugamos la final de la Copa del Gobernador, seguí trabajando un poco con las categorías inferiores del club. Empezamos una etapa muy bonita, esa etapa es la que tengo un recuerdo muy bueno, porque fue la que llevó después al equipo a la categoría autonómica. Empecé una etapa en la que cogimos un grupo de chavales, todos de aquí de Peal, desde categoría infantil, empezamos a trabajar 3 personas, era Pedro García Lasso, Juanjo Colodro, también como entrenador. Estando de concejal Manuel Ruiz Cabanes, hubo una etapa muy bonita del club también, por lo menos en la que yo recuerdo, que luego llevó al equipo a la categoría autonómica ¿Y por qué os cuento esto? Porque fue una etapa en la que empezamos a trabajar desde abajo, en la escuela municipal con categorías inferiores, desde categoría Benjamín hasta categoría juvenil, y en esos años
sacamos un grupo de jugadores que fueron los que llevaron luego a ascender el equipo, ya digo, en la temporada 2004-2005, quiero recordar, a categoría autonómica. Y teníamos más del 90% de este equipo eran jugadores de aquí, de Peal de Becerro, ¿no? Con la ayuda de un par de jugadores de Cazorla, por cierto, muy buenos, y otro chaval de Sabiote. Llevamos el equipo a categoría autonómica, que es la categoría más alta que ha estado el club. Fue muy bonito porque jugar una población con 5.000 habitantes, estar luego compitiendo con ciudades como Ronda, Torremolinos, Mancha Real, Martos, Baeza, fue una etapa bastante que tengo un recuerdo muy bonito. Y sobre todo por lo que he dicho antes, porque el grupo era prácticamente todo de Peal de Becerro, con una ayuda de un par de jugadores o tres de fuera, pero muy integrado dentro de la plantilla también de Peal. Aquí hago un llamamiento a todos los pealeños para que apoyen a un grupo de personas que estamos ahí, digo estamos porque yo voy a estar echándoles también una mano, a que el club vuelva a donde debe estar, ¿no? En una categoría superior, intentando trabajar con gente del pueblo, pero trabajando, ya digo, todos juntos y echarnos una mano, porque creo que va a ser bueno que el club vuelva a donde debe estar, ¿no?